Dios les bendiga a todos. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, hay algo en el corazón que recibimos de parte de Dios. Cuando nosotros lo abrimos, cuando nosotros de verdad queremos entender lo que Dios quiere para nosotros, créanme que suceden cosas en nuestro interior que van a hacer cambios radicales. Esta noche quiero compartir este tema. Lo más sabio es, y va a estar basado en Santiago, de los capítulos 3 al capítulo 5. Santiago 3 es un capítulo que yo leí desde muy joven y siempre me llamó mucho la atención. Y ya estuvimos hablando acerca de Santiago 1 y 2, cuando platicamos en la ocasión pasada sobre Santiago. Comentaba que Santiago fue el hermano de Jesús. Él no creyó en Jesús cuando Jesús estuvo en esta tierra. Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó, Pablo escribe después en una de sus cartas, menciona que el Señor Jesús se le presentó a Jacobo, que es Santiago. Eso lo dice en 1 Corintios 15. Y después en el libro de los Hechos encontramos que quien estuvo frente a la iglesia de Jerusalén, hasta cierto punto como líder principal, como un pastor, fue Jacobo. Jacobo o Santiago, es el mismo, es el hermano de Jesús. Entonces, vean, la carta que escribió Santiago fue la primera carta escrita a la iglesia. Esto que nosotros estamos viendo y que estamos aprendiendo fue lo primero que se escribió a la iglesia. Fue del primer mensaje de los creyentes, que los creyentes recibieron y que ha llegado hasta nuestros días a través de años y años y años. Bien, así que me llama la atención porque Santiago capítulo 3 inicia así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, parece contradictorio porque dice que no nos hagamos maestros porque va a haber mayor condenación. Bien, más bien lo que significa es no pretendan ser maestros, porque quien pretende ser maestro, quien se las empieza a dar de maestro y de decir es que yo sé, es que yo conozco todo lo que dice la Biblia, entonces él va a ser juzgado más severamente porque está pretendiendo ser maestro. ¿Sí? Bien, entonces, esta noche, lo más sabio es, quiero que veamos el resumen de lo que voy a compartir. Bien, lo más sabio es controlar lo que hablamos. Número 2, lo más sabio es buscar la sabiduría de Dios. Número 3, lo más sabio es ser amigos de Dios. Lo más sabio es tener paciencia y lograr una oración eficaz. Ahora, estamos viviendo tiempos complicadísimos. Estamos viviendo tiempos donde hemos estado 5 meses, alrededor de 5 meses, sin poder tener la misma movilidad. Hemos estado la mayoría en casa, otros no lo han podido hacer, han tenido que salir a trabajar. Y al salir a trabajar, se han encontrado con obstáculos, ¿sí? Con dificultades, algunos incluso con enfermedad. No ha sido fácil. Así que entre la enfermedad y la economía, estamos viviendo un tiempo donde, no solo aquí en México, sino en el mundo, hay mucha tensión, hay mucha presión, hay angustia. Y cuando la enfermedad se acerca a nosotros o se acerca a nuestra familia, hay dolor y hay preocupación extrema. Bien, el tiempo en el que Santiago escribe, la iglesia está creciendo, la iglesia está prosperando. Es un tiempo, como ya
platiqué anteriormente, que abarca Hechos capítulo 1 al capítulo 14. La iglesia ha empezado a extenderse también a los que no son judíos. Pero esta carta la escribe, principalmente Santiago la escribe a los que son judíos y que han recibido a Jesús como su Mesías. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estos nuevos creyentes están siendo rechazados por su pueblo. Y al ser rechazados por su pueblo y al invocar a Jesús como el Rey y Señor, entonces estos nuevos cristianos van a tener en contra tanto a los judíos como al Imperio Romano. Luego entonces eso va a dificultar muchas oportunidades que ellos van a tener. Así que lo que Santiago escribió, lo escribió para que estos creyentes demostraran con su vida que verdaderamente Jesús es el Señor y que Jesús es su Mesías. ¿Correcto? Bien, entonces, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Podemos desesperarnos, podemos preocuparnos, podemos estar tensos y desquitarnos con los que vivimos. Pero lo más sabio es lo que Dios quiere que hagamos. Así que voy a ir un poco rápido. Bien. Santiago dice en el capítulo 3 que lo primero que tenemos que hacer es dominar la lengua. Cuando nosotros dominamos la lengua, va a resultar que vamos a tener dirección. O si no la dominamos, va a traer destrucción. ¿Por qué lo digo así? Porque Santiago dice de esta manera, dice que muchos ofendemos, o más bien todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que aquella persona que quiere ser perfecta, lo primero que tiene que lograr es refrenar la lengua. Dice, miren, que ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, qué grande voz que puede encender un pequeño fuego. Así que el uso de la lengua tiene la capacidad de dar dirección o de traer destrucción. Cuando Santiago sigue hablando acerca de esto y sigue enseñando, compartiendo qué es lo que nosotros necesitamos hacer con la lengua, dice que la lengua contamina el cuerpo, ¿sí? Y contamina las etapas de la vida. ¿Qué es lo que sucede? Bien, la forma en la que nosotros hablemos, el primer lugar donde van a pasar las palabras va a ser por nosotros mismos, por nuestro corazón. Así que la forma en la que nosotros hablemos, lo primero que va a afectar es nuestro ser interior. Si en nuestra boca hay gratitud, lo primero que va a cambiar y a transformar va a ser nuestro ánimo, ¿correcto? Porque hay gratitud. Si en nuestra boca hay bendición, lo primero que va a cambiar va a ser nuestro rostro. Pero si en nuestra boca hay maldición, si en nuestra boca hay queja, entonces lo primero que va a afectar va a ser a nosotros mismos. Y de verdad, cuando Santiago escribe acerca de esto, dice, versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces, versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado
llena de veneno mortal. Así que el consejo y la palabra de Dios es que lo más sabio es dominar la lengua. Porque si nosotros permitimos que salga la maldición por nuestros labios, lo único que va a pasar es que va a contaminar y va a empezar a afectar el cuerpo, y cada dolor que haya en nuestro cuerpo se va a agravar de acuerdo a cómo nosotros utilicemos la lengua, ¿sí? De ahí el problema de cuando la persona empieza con un síntoma y empieza a decir, ay, me duele, ay, ¿no será esta enfermedad? Desde ahí, cuando empieza a declararlo, ¿sí? Encendió un fuego, ¿ok? Desde que escucha una noticia o ve a una persona y empieza a ejercer un juicio, desde ahí enciende un fuego que le va a afectar. Así que lo más sabio es dominar la lengua. Bien, ¿qué otra cosa? Lo más sabio, y valga la redundancia, es buscar la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto significa esto, miren, significa ser puro, es decir, ser transparente, ¿correcto? Vean la forma en la que los niños hablan, la forma en la que los niños se refieren a las personas, la forma en la que los niños preguntan, son transparentes, ¿ok? Un niño cuando está tranquilo y cuando puede hablar con libertad, va a ser transparente, va a decir cómo se siente, va a decir qué piensa, va a decir qué no le gusta. Conforme le vamos enseñando lo que debe de decir y lo que no debe de decir con esa mirada, entonces ya después ya no es transparente, ¿sí? Ya tiene que decir las cosas a medias o medias verdades, porque si no, está ofendiendo a la gente o está ofendiendo al papá o está ofendiendo al maestro, y entonces ya no puede decir la verdad y ser transparente. Y esto pasa en todos los ámbitos. Entonces, ser sabio es llegar al punto de ser transparente. Vean, voy a leerlo para que pueda explicarlo. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, alguien quiere mostrar, ver qué tan sabio es, muéstrelo en las cosas que hace con sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, por eso es que lo que puse aquí, lo que voy a explicar, es que la sabiduría de lo alto, que tiene estas características, vence la perturbación. ¿Ok? Porque cuando hay celos amargos, cuando hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, entonces actuamos a nuestra manera, actuamos perturbados, actuamos con ira, con celos, con egoísmo, con resentimiento, con todas las cosas que son parte de la naturaleza humana y son parte de la naturaleza diabólica, pero no son parte de Dios. Y no hay forma de poder vencer y de poder conquistar esta vida si no tenemos la sabiduría de lo alto. Dice entonces, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Luego entonces, la persona, el cristiano más bien, mejor dicho, aquel hijo de Dios que busca la sabiduría de lo alto, va a poder ser transparente, va a poder ser puro, va a poder hablar
con un corazón abierto. Y la forma en la que va a actuar y en la que va a hablar va a ser pacífico, amable, benigno y compasivo. ¿Sí? Esto va más allá de lo que hemos estado escuchando en los últimos años acerca de la empatía, de la inteligencia emocional. Ya tiene algunos años que las empresas han estado incluyendo y en las escuelas también se ha estado enseñando acerca de la inteligencia emocional, que es básicamente que la persona aprende a llevarse bien con los demás, porque se conoce a ella misma y porque es empática. Y de ahí tiene una buena comunicación. Y entonces hay una mutua aceptación. Bien, antes de que se hablara de eso, Santiago, a mediados del primer siglo, ya estaba escribiendo esto, que la sabiduría de lo alto tiene todas estas características. Y cuando hay estas características, vamos a vencer toda perturbación. Por eso es que el último versículo dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa es lo más sabio que podemos hacer? En medio de la crisis que estamos, en medio de las emociones que se nos agolpan, que se nos revuelven. Bueno, lo más sabio es ser amigos de Dios. En la primera parte del capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones? 2, codician y no tienen. Tienen envidia, no alcanzan nada, luchan y no tienen, porque no piden. Y piden y no reciben porque piden mal. El 4 es fuerte, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso la Escritura dice que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, Dios quiere ser nuestro amigo y nos anhela celosamente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa ser amigos de Dios? Ser amigos de Dios significa dejar la codicia, dejar el pleito y dejar la soberbia. Estas cosas son enemistad con Dios. Cada vez que nosotros permitimos que nos ganen las cosas que nosotros deseamos, ¿sí? Y que sean más importantes que Dios, ahí está el punto, entonces nos ponemos en enemistad con Dios. Miren, yo escuchaba un mensaje que me hizo pensar. Y en este mensaje el hermano citaba lo que dice en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, lo que decía es que realmente lo que necesitamos Dios nos los va a dar, porque Él es bueno y Él es fiel. Y que a veces pensamos que necesitamos algo y realmente no lo necesitamos, porque Dios tiene otras cosas para nosotros. Entonces, resulta que ser amigos de Dios tiene que ver con estos aspectos. Número 1, ser amigo de Dios es someterse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Bien, someterse a Dios significa que yo me pongo en sus manos y que lo que yo sé que es su voluntad, yo decido hacerlo. ¿Sí? Cuando yo me someto a Dios, puedo resistir al diablo y él va a huir. Si yo no me someto a Dios, yo no voy a poder resistir al diablo, él no va a huir y él va a cumplir su propósito de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. ¿Sí? Va a haber perturbación, va a haber sabiduría carnal. Entonces, lo primero es someterme a Dios. Ahora, además de someterme, es acercarme. ¿Sí? Y atención que nosotros nos acercamos a una persona en la medida en la que nosotros establecemos un entendimiento del tipo de relación que queremos llevar. Cuando yo me acerco a Dios,
es a través de la oración. A través de la oración yo le empiezo a decir al Señor, Señor, yo me siento cansado, yo me siento sin fuerzas. Señor, yo me siento ansioso. Dios ya sabe que así nos sentimos, pero cuando lo empezamos a expresar con el propósito, vean lo que sigue, de humillarnos, es decir, de depender de Él, de ver hacia arriba, entonces empieza el acercamiento. ¿Ok? Cuando nosotros lo expresamos, porque vamos a llegar al punto de echarlo sobre Él de una sola vez y ya olvidarnos, entonces empieza a haber cercanía y podemos dar el siguiente paso que es limpiarnos. Entonces, cuando me estoy acercando, acercarme a la luz me permite ver lo que hay mal realmente, ¿sí? Por ejemplo, Juan escribe y dice que si nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a la luz, que entonces confesaremos nuestros pecados. Es más, lo voy a leer. Dice, primera de Juan 1:7, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no hay forma en la que nosotros podamos darnos cuenta, ¿sí?, cómo estamos si no nos acercamos a la luz. Yo escuché de una persona que andando de cacería en un momento ahí en el bosque, en las montañas, se le ocurrió meterse a una cueva, pero se tardó en prender su linterna. Hizo fácil meterse y cuando prendió la linterna estaba lleno de serpientes. Entonces, para ser amigos de Dios, nosotros necesitamos acercarnos y su luz nos va a revelar qué hay en nosotros. Y entonces podremos limpiarnos. Cuando nosotros nos limpiamos, entonces nosotros podemos entrar a un aspecto tan determinante que es humillarse. La Biblia dice, y Santiago dice en una forma, escribe, y en una forma muy, muy clara, muy determinante. Dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que el tiempo que estamos viviendo, lo más sabio es humillarnos, porque el único que nos puede levantar y exaltar es el Señor. Después dice el 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Así que lo más sabio es no murmurar y no juzgar, sino hacer lo bueno. Queremos ser amigos de Dios, necesitamos buscar este proceso de estarnos sometiendo, de estarnos acercando, de estarnos limpiando, de estarnos humillando, ¿sí? De tal manera que se refleje en nuestra relación con los demás. Bien, la otra parte de este capítulo, del siguiente capítulo, perdón, el capítulo 5. En el capítulo 5 empieza a hablar y decirle, Santiago le escribe a los ricos y les dice que los ricos se pongan a llorar porque sus riquezas se van a terminar, ¿sí? Pero aquellos ricos a los que se les va a terminar el dinero es porque están abusando de los pobres.
Es específicamente eso. Están haciendo que trabajen y les están pagando menos de lo que deben, están siendo injustos y eso ha subido como un clamor delante de Dios. Bien, ahora, a partir del versículo 7, y voy a leer el 7, hay algo importante. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 5, encontramos que esta palabra de tener paciencia en el original y en otros lugares del Nuevo Testamento aparece como longanimidad, ¿correcto? Esta palabra, longanimidad, significa de mantener un ánimo extendido, o sea, mantener el mismo ánimo. Así que este tipo de paciencia del que está hablando Dios aquí, que escribió Santiago, se refiere a la paciencia contra la hostilidad de las personas. Es ese tipo de paciencia en particular. Entonces, dice que debemos de ser pacientes con todas las personas hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor ahora está cerca. Cuando nosotros tenemos esa paciencia, esa longanimidad, vamos a ganar a la gente para Cristo. ¿Ok? Vamos a ganar a las personas, a los familiares. Si nosotros no tenemos esa paciencia para sobrellevarles, para amarles, para tener una relación, mantener una relación con ellos, porque humanamente no quisiéramos, si es que hay hostilidad. Pero si nosotros tenemos esa paciencia, vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Y eso es lo más sabio ahora. Eso es. Así que miren, dice que debemos tener paciencia como los profetas. La forma en la que ellos oraron, en la que ellos alabaron, en la que ellos intercedieron, en la que ellos perdonaron. Así debe ser nuestra paciencia. ¿Correcto? Bien. ¿Por qué dice? ¿Por qué digo yo que como los profetas? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bien, uno de ellos fue Elías, y hubo muchos profetas, pero voy a poner el ejemplo de Elías. Elías es alguien que busca al Señor y ora de tal manera, lo menciono a él porque está al final de este capítulo 5, entonces lo menciono de una vez. Dice que él oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. ¿Qué hizo esos 3 años y medio? Estuvo escondido, ¿sí? Tuvo paciencia. Cuando encontró al rey para retarlo y para decirle que iba a llover, pero que convocara a los falsos profetas, a los profetas de Baal y de Acera. Entonces, este hombre, Elías, pidió que descendiera fuego del cielo sobre el sacrificio que había ofrecido y cayó fuego del cielo. Bien, ahorita voy a volver a hablar sobre ello. ¿Qué fue lo que pasó después? Dios hizo descender el fuego. Elías acaba con esos profetas, eran 850, y la esposa del rey, que era una extranjera, que era una idólatra, que era una bruja, esta lo amenaza de muerte. Ahora, ¿qué hizo Elías? Elías se perturbó
ven lo que hablamos, lo que mencioné hace rato, le entró el temor y huyó, pero no le dijo a nadie nada. No dijo a nadie nada, sino que él caminó, él estaba en la parte norte, caminó hacia el sur, tenía su criado, el cual iba a dejarlo en su lugar probablemente, iba a ser un profeta como él. Lo deja y él sigue caminando, porque Dios le manda un ángel, le manda alimento y le dice que largo camino le queda. Elías, con ese alimento del cielo que le llevó el ángel, caminó 40 días y 40 noches al mismo monte donde Dios dio la ley, a ese monte, al Sinaí. Pero vean en qué consistió la paciencia de Elías. Elías estaba deprimido. Basta ya, Señor, quisiera morir. No soy mejor que mis padres. Ellos fueron idólatras. Yo es como si fuera idólatra porque no he logrado hacer nada. Nada cambió. Tú hiciste descender fuego del cielo, pero nada ha cambiado. Sí, lo dijo así, pero se lo dijo a Dios. No se lo dijo a ninguna persona, se lo dijo a Dios. Porque a Dios le podemos decir todo, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué pensamos. Hasta que sacamos todo eso, porque tampoco hace bien que lo tengamos dentro. Hasta que sacamos todo eso, entonces Dios nos puede hablar. Y Dios habló con Elías y le encomendó regresar y le encomendó ungir a otro profeta en su lugar y a otros dos reyes, al rey de Israel y al rey de Damasco, o de Siria, capital Damasco, que Dios iba a utilizar esos reyes. Y le dijo, me he reservado a miles que no van a doblar sus rodillas, no han doblado sus rodillas ni lo van a hacer ante Baal. Y ahí empezó lo que se conoce como la escuela de los profetas. Entonces, ¿cómo lo logró Elías? Porque tuvo paciencia. Y así, muchos escritos que tenemos de los profetas fue porque fueron pacientes. También tiene ahí como ejemplo, dice, he aquí, versículo 11, Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, otro que tuvo paciencia fue Job. ¿Sí? Job. Entonces, el no quejarse puede permitirnos incluso hasta salvar de muerte a un alma. Así termina el capítulo 5. Y cuando estamos hablando de la paciencia, estamos hablando de que Job no solo tuvo paciencia referente a lo que él perdió o a la enfermedad que tenía, sino que tuvo paciencia porque 3 amigos vinieron a hablar con él y los 3 lo acusaron de que estaba mal, de que era un pecador. Y Job tuvo paciencia hasta que habló con Dios y Dios se le reveló y le mostró que todavía tenía que madurar, que todavía tenía que aprender a dominar su lengua, a ser amigo de Dios, a perseverar, a buscar la sabiduría de lo alto, a tener una relación con Dios realmente. Así que esto es más sabio. Bien, lo último, lograr oración eficaz. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos o a los líderes para que oren por él, ¿verdad? Entonces,
La oración eficaz lleva a este proceso. La oración eficaz es cuando el primer paso que damos, cuando nos sentimos tan mal o tan ansiosos, es que hablamos con Dios. Le pedimos ayuda, acudimos a Él, clamamos a Él, hasta que viene su paz, su gozo. Y entonces, para poder seguir adelante, ¿sí? Ahora le alabamos. Ahora, si alguno está enfermo y ya oró y la enfermedad sigue ahí, entonces necesita pedir ayuda, que otros le ayuden, que otros oren por él. Y lo que termina siendo que como iglesia, como creyentes, tengamos una oración eficaz, ¿sí? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando llegamos a este punto de orar, de confesar y de perdonarnos unos a otros, nuestra oración se vuelve eficaz. Y ahí es donde termina poniendo el ejemplo de Elías, y termino con esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo más sabio en este tiempo es ayudar a que la gente que ya ha escuchado de Jesús regrese a Él y que esa alma sea salva. Así que tenemos un llamado, tenemos un reto, tenemos una invitación, tenemos más que invitación. Yo creo que una necesidad de caminar con Dios y de entender. Lo más sabio es controlar lo que hablamos. Lo más sabio es buscar la sabiduría de Dios. Lo más sabio es la obediencia, la paciencia y la oración eficaz. Eso es lo más sabio. Así que yo te invito a que busquemos esa sabiduría. Mostremos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro amigo. Dios te bendiga.